Hola a todos y bienvenidos a Libres para Elegir, Economía Libertaria. En este canal, exploramos obras fundamentales que han influido profundamente en el pensamiento económico y en las ideas de libertad individual. Hoy continuamos nuestra serie sobre Libre para Elegir de Milton Friedman y analizaremos el tercer capítulo titulado La anatomía de la crisis. En este capítulo, Friedman descompone las causas de las crisis económicas y examina cómo las políticas estatales muchas veces las desencadenan o empeoran. Si te interesa entender más sobre la relación entre el Estado, el mercado y las crisis económicas, quédate con nosotros. Vamos a comenzar. 1. Introducción a la naturaleza de las crisis económicas. Milton Friedman comienza este capítulo cuestionando si las crisis económicas son inevitables o si, en realidad, muchas de ellas son evitables. Desde su punto de vista, las crisis no son fenómenos naturales o inherentes al sistema de libre mercado, sino que resultan principalmente de las intervenciones estatales mal diseñadas y de una regulación que distorsiona los mecanismos de ajuste del mercado. Para Friedman, el mercado se autorregula a través de la oferta y la demanda. Cuando una empresa, por ejemplo, no responde adecuadamente a los cambios en las necesidades del consumidor, pierde participación en el mercado y nuevas empresas más adaptadas ocupan su lugar. Pero, cuando el gobierno interviene constantemente, este proceso se interrumpe, creando un sistema menos flexible y menos capaz de reaccionar a los cambios. Esta falta de flexibilidad se manifiesta en crisis que son mucho más graves y difíciles de resolver que las fluctuaciones normales de una economía de mercado. Friedman explica que las políticas de intervención no solo afectan a la economía en general, sino que también pueden tener un impacto directo en la vida de las personas, especialmente en los sectores menos favorecidos. Así, paradójicamente, muchas políticas diseñadas para proteger a los trabajadores y a los sectores vulnerables terminan perjudicándolos. 2. La política monetaria y su rol en las crisis económicas. Para Milton Friedman, uno de los principales responsables de las crisis es la política monetaria y su gestión por parte de los bancos centrales. Friedman sostiene que cuando los bancos centrales manipulan la oferta de dinero, especialmente en momentos de recesión, están jugando con fuego. Las políticas monetarias expansivas, aunque a corto plazo pueden dar una sensación de crecimiento, en realidad crean una burbuja económica que tarde o temprano estalla. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ha utilizado políticas de bajas tasas de interés en varias ocasiones para estimular la economía. Este estímulo provoca que los consumidores y las empresas accedan a créditos de manera fácil y barata, lo que, en teoría, debería estimular el crecimiento económico. Sin embargo, esta política también provoca una situación de endeudamiento excesivo y una sobreinversión en sectores que, sin el estímulo artificial de las tasas bajas, no serían rentables. Friedman argumenta que las tasas de interés artificialmente bajas distorsionan las decisiones de inversión y consumo. Cuando las tasas eventualmente suben, como parte del ciclo normal de la política monetaria, las empresas y los consumidores se encuentran con deudas que no pueden pagar y con inversiones que no son sostenibles. El resultado es una recesión económica o una crisis financiera. Ejemplo, la crisis financiera de 2008 es uno de los ejemplos que Friedman podría citar. La Reserva Federal había mantenido las tasas de interés muy bajas en los años previos a la crisis, lo cual fomentó una explosión en el mercado inmobiliario. Las personas pedían préstamos para comprar casas, creyendo que los precios subirían indefinidamente. Cuando las tasas finalmente subieron y los precios de las casas cayeron, muchas personas se encontraron con hipotecas que no podían pagar y esto generó una crisis que se extendió a nivel global. 3. La intervención estatal y sus consecuencias inesperadas. Milton Friedman también critica severamente el papel del gobierno en la economía, argumentando que la intervención estatal crea más problemas de los que intenta resolver. Para él, cuando el gobierno interviene, ya sea con subsidios, rescates financieros o regulaciones estrictas, está alterando el funcionamiento natural del mercado y promoviendo una asignación ineficiente de los recursos. Por ejemplo, Friedman explica que los subsidios a empresas en problemas, aunque se presentan como una forma de salvar empleos, en realidad promueven la ineficiencia. Las empresas que reciben subsidios no tienen el mismo incentivo para mejorar sus productos o reducir costos, ya que saben que el gobierno intervendrá para apoyarlas. Este tipo de intervenciones, en vez de ayudar a la economía, la estancan, impidiendo que los recursos se destinen a empresas más productivas y a sectores en crecimiento. En su análisis, Friedman también menciona que muchas de estas políticas de intervención, en teoría, buscan proteger a los trabajadores, pero en la práctica terminan perjudicándolos.
Los subsidios, por ejemplo, desvían recursos que podrían ser usados en inversiones productivas, lo cual limita las oportunidades de empleo a largo plazo. Además, muchas regulaciones laborales aumentan el costo de contratar trabajadores, lo que desincentiva la creación de nuevos empleos. Caso ejemplar, durante la crisis de 2008, la industria automotriz estadounidense recibió subsidios del gobierno para evitar el colapso de grandes empresas como General Motors. Aunque estas medidas salvaron temporalmente los empleos en estas empresas, a largo plazo limitaron la competitividad del sector, ya que no fomentaron mejoras en la eficiencia ni en la innovación. En cambio, otras empresas que no recibieron subsidios y tuvieron que adaptarse a las demandas del mercado se volvieron más eficientes y competitivas. 4. La inflación como consecuencia de la manipulación monetaria. Friedman sostiene que una de las consecuencias más perjudiciales de la intervención estatal es la inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios, y según Friedman, es causada principalmente por la expansión excesiva de la oferta monetaria. Cuando los gobiernos imprimen dinero o mantienen tasas de interés artificialmente bajas, la cantidad de dinero en circulación aumenta más rápido que la producción de bienes y servicios. Esto crea una situación en la que hay más dinero compitiendo por la misma cantidad de bienes, lo que hace que los precios suban. La inflación, además de reducir el poder adquisitivo de la gente, tiene efectos especialmente negativos en los sectores de ingresos bajos y medios. Los trabajadores que dependen de un salario fijo ven cómo su capacidad de compra disminuye, ya que sus salarios no suben al mismo ritmo que los precios. Además, la inflación tiende a beneficiar a quienes poseen activos que aumentan su valor con el tiempo, como bienes raíces o inversiones financieras, mientras perjudica a quienes dependen de un salario. Friedman también explica que la inflación es una especie de impuesto oculto. Cuando el gobierno imprime dinero para financiar sus gastos, en lugar de recaudar impuestos, está diluyendo el valor de la moneda en circulación, lo que reduce el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Este es un problema particularmente grave en países donde el gobierno financia sus déficits mediante la impresión de dinero, lo que puede llevar a una hiperinflación y a un colapso económico. Ejemplo histórico, en América Latina, muchos países han experimentado hiperinflación debido a la impresión descontrolada de dinero. Un ejemplo claro es el caso de Venezuela, donde la inflación alcanzó niveles extraordinarios debido a la expansión de la oferta monetaria para financiar el gasto público. Como resultado, los ciudadanos perdieron la confianza en la moneda y el país experimentó una grave crisis económica. 5. El ciclo de boom y caída como resultado del intervencionismo. Otro concepto clave en el análisis de Friedman es el ciclo de boom y caída, que es la consecuencia de las políticas intervencionistas en la economía. Este ciclo se refiere a periodos de rápido crecimiento económico seguidos por caídas abruptas o crisis. Friedman argumenta que este ciclo no es un fenómeno natural del mercado, sino que es provocado por las intervenciones gubernamentales, especialmente por las políticas monetarias expansivas. Durante los periodos de auge, el gobierno y los bancos centrales estimulan la economía mediante tasas de interés bajas y una expansión del crédito. Esto crea una situación en la que las empresas y los consumidores toman decisiones de inversión y consumo basadas en un entorno económico que no es sostenible a largo plazo. Cuando el gobierno o el Banco Central deciden enfriar la economía para evitar la inflación, aumentan las tasas de interés, lo que provoca que las empresas y los consumidores se encuentren con deudas que no pueden pagar. Y las inversiones en sectores no rentables colapsan. Caso de estudio, la burbuja de las .com en los años 90 es un ejemplo de este ciclo de boom y caída. La euforia por las empresas tecnológicas llevó a una sobreinversión en el sector, impulsada por el acceso a crédito barato. Cuando la burbuja estalló en 2000, muchas de estas empresas quebraron, y el resultado fue una recesión que afectó a la economía global. 6. La manipulación monetaria y sus efectos en la economía a largo plazo. Friedman profundiza en cómo la manipulación monetaria afecta a la economía no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Las políticas de expansión monetaria pueden crear una sensación de prosperidad temporal, pero esta no es sostenible. Cuando la oferta de dinero crece sin un respaldo real en la producción, el valor de la moneda se erosiona, lo que desencadena una serie de problemas económicos. Además, las decisiones de inversión basadas en tasas de interés artificialmente bajas son decisiones que no se sostendrían en un entorno de mercado libre, y cuando las tasas vuelven a subir, estas inversiones se vuelven insostenibles. Ejemplo moderno, la política de expansión monetaria implementada en varios países tras la crisis de 2008 también ha tenido repercusiones a largo plazo.
En Estados Unidos y Europa, los bancos centrales mantuvieron tasas de interés cercanas a cero durante muchos años, lo cual fomentó el endeudamiento y la inversión en activos como el mercado de valores y el sector inmobiliario. Aunque estas políticas ayudaron a estabilizar la economía a corto plazo, también crearon una dependencia de tasas de interés bajas. En 2022, cuando los bancos centrales empezaron a subir las tasas para controlar la inflación, la economía comenzó a enfrentar problemas. Las empresas y los consumidores con alto endeudamiento lucharon por hacer frente a los costos financieros crecientes, lo cual condujo a temores de una recesión global. 7. La psicología de la crisis, miedo y confianza. Friedman explica que el miedo y la confianza son factores fundamentales en cualquier crisis económica. Cuando la confianza en la estabilidad económica es alta, las personas se sienten más seguras al consumir e invertir. Sin embargo, cuando esta confianza se debilita, los consumidores y las empresas tienden a reducir sus gastos, lo que provoca una disminución en la actividad económica. El gobierno a menudo trata de recuperar la confianza mediante estímulos y rescates, pero Friedman advierte que estas medidas pueden ser contraproducentes. Las personas pueden interpretar la intervención como una señal de que la situación es peor de lo que parece, lo que aumenta el pánico. Este ciclo de miedo, intervención y más miedo es difícil de romper y puede prolongar las crisis. Para Friedman, un enfoque más eficaz para restaurar la confianza es permitir que el mercado se ajuste por sí mismo, evitando intervenciones excesivas. Esto, aunque doloroso en el corto plazo, permitiría que la economía se recupere de una manera más sostenible, devolviendo la confianza al mostrar un sistema económico resiliente sin una dependencia de las intervenciones gubernamentales. Ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, el pánico se intensificó cuando el gobierno de Estados Unidos aplicó políticas de intervención que no lograron revertir la recesión. Las constantes intervenciones, en lugar de restaurar la confianza, llevaron a las personas a dudar de la capacidad del mercado para recuperarse, y la depresión se prolongó durante varios años. Friedman considera que un enfoque menos intervencionista habría permitido una recuperación más rápida. 8. La importancia de la responsabilidad individual en la economía. Friedman también aborda un aspecto esencial, la responsabilidad individual en la economía de mercado. Para él, en un sistema de libre mercado, cada individuo toma decisiones basadas en sus propios intereses y asume la responsabilidad de los resultados de sus elecciones. En un mercado libre, los individuos aprenden de sus éxitos y fracasos, lo que fomenta una mayor responsabilidad y prudencia en sus decisiones futuras. Sin embargo, cuando el gobierno interviene y rescata a empresas o individuos que han tomado decisiones financieras irresponsables, se elimina el incentivo para actuar con responsabilidad. Esto, en última instancia, crea un riesgo moral, donde las personas o empresas se sienten seguras de que no enfrentarán las consecuencias negativas de sus acciones porque esperan la ayuda del Estado. Friedman sostiene que permitir que el mercado funcione sin intervenciones fomenta la responsabilidad individual y reduce el riesgo moral. Si las personas saben que no serán rescatadas por el gobierno, es más probable que tomen decisiones financieras prudentes, como evitar endeudarse en exceso o invertir en negocios más sostenibles. Ejemplo del riesgo moral, el rescate de grandes bancos en la crisis financiera de 2008 es un caso que Friedman probablemente criticaría. Los bancos habían asumido riesgos excesivos al prestar a personas con antecedentes crediticios deficientes y en sectores altamente especulativos. Cuando la crisis estalló, los rescates estatales evitaron el colapso del sistema financiero, pero también enviaron un mensaje de que el gobierno protegería a las instituciones financieras de sus propios errores. Esto creó un precedente que alentó una toma de riesgos irresponsable en el futuro. 9. Alternativas propuestas por Friedman, regresar al libre mercado. Como conclusión, Friedman propone alternativas basadas en el retorno a un mercado verdaderamente libre. Esto implica reducir drásticamente la intervención del gobierno y dejar que las fuerzas del mercado se encarguen de ajustar la economía. Según él, el mercado libre tiene mecanismos que actúan como correctivos automáticos en tiempos de crisis. Si una empresa es ineficiente, eventualmente sale del mercado. Y los recursos se reasignan hacia sectores y empresas más productivos. Friedman también sugiere limitar el papel de los bancos centrales y hacer que la política monetaria sea más predecible, para evitar el efecto de las políticas de expansión monetaria y las crisis que éstas provocan. Argumenta que una política monetaria estable y limitada permitiría que el mercado ajuste los precios de manera natural, sin el sube y baja artificial de las tasas de interés y sin la creación de burbujas.
Otra de las propuestas de Friedman es educar a la población sobre los beneficios del mercado libre y los peligros del intervencionismo. Cree que si los ciudadanos comprenden que el mercado libre promueve la prosperidad y la libertad, y que el intervencionismo trae consigo inflación, crisis y pérdida de oportunidades, será más difícil que los gobiernos intervengan excesivamente en la economía. Ejemplo de políticas alternativas, un país que ha seguido en gran medida el camino de políticas económicas basadas en el libre mercado es Singapur. Aunque no es un ejemplo de laissez-faire total, Singapur ha implementado políticas de mercado abiertas, limitando la intervención del gobierno en muchas áreas. Esta estrategia ha llevado a un crecimiento económico sostenido y a una alta competitividad global, lo que muestra cómo el enfoque del libre mercado puede producir estabilidad y prosperidad en el largo plazo. 10. ¿Es el mercado libre la solución definitiva? Friedman reconoce que el mercado libre no es perfecto y que puede haber situaciones en las que ciertas intervenciones del gobierno sean necesarias, especialmente en temas de justicia social o regulación de monopolios. Sin embargo, insiste en que estas intervenciones deben ser mínimas y cuidadosamente consideradas para evitar los efectos negativos descritos. Friedman defiende que, aunque el libre mercado no elimina todos los problemas, es un sistema mucho más eficiente y menos propenso a generar crisis profundas que un sistema basado en la intervención estatal. En un mercado libre, los individuos tienen la libertad de elegir, y esa libertad fomenta la innovación, la eficiencia y el progreso. Para Friedman, un sistema de mercado libre es la mejor garantía de una economía dinámica y una sociedad próspera. Conclusión y reflexión final. En el tercer capítulo de Libre para Elegir, Milton Friedman argumenta que las crisis económicas no son fallos inevitables del sistema capitalista, sino el resultado de políticas estatales que distorsionan el mercado. Su análisis profundiza en cómo las intervenciones gubernamentales, ya sea a través de la manipulación monetaria, los rescates financieros o las políticas de subsidios, generan una serie de problemas que conducen a las crisis económicas. Friedman propone una alternativa clara: reducir la intervención del gobierno y permitir que el mercado funcione de acuerdo con sus propios mecanismos. Aunque reconoce que el mercado libre no es perfecto, cree firmemente que es el sistema que mejor garantiza la estabilidad económica, el progreso y la libertad individual. Y con esto concluimos nuestro análisis del tercer capítulo de Libre para Elegir de Milton Friedman. Espero que esta exploración les haya sido útil y les haya ayudado a comprender mejor la relación entre la intervención estatal y las crisis económicas. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos de esta serie, donde continuaremos profundizando en las ideas de Friedman y su perspectiva sobre la libertad económica. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.